Continuando con las reglas de las derivadas, para las funciones trigonométricas en muchos casos conviene que apliquemos los conceptos que aprendimos en el tema de trigonometría. Por ejemplo, si en un momento determinado tenemos la derivada de la tangente de un ángulo y no nos acordamos exactamente de la fórmula, pues sabiendo que la tangente es el seno partido por el coseno, aplicamos la regla del cociente y podríamos sacarla. Por eso, como nota importante, para cosecantes, secantes, cotangentes, etc., conviene hacerlas en función de seno, coseno y tangentes, que son las más frecuentes, las que nos acordamos, y después aplicar las reglas de los cocientes, etcétera, etcétera. Téngase en cuenta esto porque las fórmulas muchas veces se olvidan, pero las relaciones que existen entre las funciones auxiliares como el seno, coseno, tangente, podríamos hallar por la de la cosecante, la de la secante, la de la cotangente, etcétera. Vamos a ver ahora la derivada del arco seno de u. Su derivada sería la derivada de la función arriba partido raíz cuadrada de 1 más la función al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos y igual al coseno de x cuadrado más 2x, su derivada sería la derivada de la función arriba, 2x más 2, de x cuadrado 2x y de 2x2, y abajo la raíz cuadrada de 1 menos la función elevada al cuadrado. La del arco coseno, fíjese un momento, porque la fórmula es la misma que la del arco seno, pero con el signo cambiado. Si la del arco seno era u' partido raíz cuadrada de 1 menos su cuadrado, la del arco coseno es exactamente lo mismo, pero con el signo menos. Por ejemplo, si tenemos la derivada de igual a arco coseno de ax más 3, tendríamos que poner la derivada del ángulo, que en este caso sería a, arriba con el signo cambiado, y abajo el denominador exactamente el mismo, 1 menos la función del ángulo elevada al cuadrado. La derivada del arco tangente de u igual a arco tangente de u. Y' sería la derivada de la función arriba y 1 más u cuadrado abajo. Esta derivada es muy interesante puesto que aparece mucho luego en el cálculo de integrales, como comprobaremos cuando veamos dicho tema. Como ejemplo diremos arco tangente de 3x cuadrado menos 5x. Y' sería la derivada de la función de 3x cuadrado sería 6x y de 5x sería 5 arriba y abajo 1 más la función al cuadrado. No hago estos cálculos, no los desarrollo porque es más interesante, luego veremos por qué, dejarlos indicados. En resumen, consejos prácticos. Cuando tengamos logaritmos es aconsejable aplicar la regla de los logaritmos antes de derivar. O sea que cuando tengamos una función logarítmica complicada, primero aplicamos la regla correspondiente de los logaritmos y una vez que tengamos la función con la regla de los logaritmos aplicada, es mucho más interesante que empezar a aplicar la regla de la cadena continuamente hasta que tengamos la función. Como ejemplo vamos a poner esto. Si tenemos y igual al logaritmo neperiano de raíz cuadrada del seno de x, tenemos, aplicando la regla del logaritmo antes de derivar, sería la derivada del logaritmo de una raíz, sería la derivada del radicando, que es el logaritmo del radicando del seno de x partido por 2. Una vez que tenemos la función así, puesto que el logaritmo de una raíz dijimos que era el logaritmo de radicando arriba, logaritmo neperiano del seno de x, y dividido por el índice de la raíz, que es 2. Una vez que hemos aplicado la regla de los logaritmos, lo que hacemos es hallar la derivada de la función nueva que sale. Como tenemos el 2 como constante, sacamos el 1 medio fuera. Y ahora, el logaritmo neperiano del seno sería poner la función abajo, seno de x, y arriba la derivada de la función, que como es el seno de x sería el coseno, y casualidad que aquí ha dado 1 medio, coseno de x entre seno de x sería la cotangente. Recordamos que la tangente era el seno partido por el coseno,
Pues dándole la vuelta a la fracción, coseno entre seno sería la cotangente. El proceso es más corto y lo mismo vamos a hacer siempre con funciones trigonométricas. Cuando tengamos una igualdad trigonométrica, la estudiamos antes de derivarla, porque es posible que pueda haber muchas simplificaciones en la función original antes de aplicar el concepto de derivada, por lo tanto los cálculos se nos irían simplificando. Entonces, en resumen, antes de aplicar una regla de derivadas, ver si se puede simplificar la función, sobre todo si son funciones logarítmicas o trigonométricas. Una vez expresada esa función de la forma más sencilla, es cuando ya aplicamos la regla correspondiente de las derivadas. Con esto damos fin a la parte 3 de derivadas y en la próxima empezaremos con aplicaciones puntuales de ellas. Vamos a ver fundamentalmente 3 grandes aplicaciones de las derivadas, pero eso es para la siguiente parte. Hasta entonces, buenos días.